Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Eduardo Edgar Hernández Ruiz y me encuentro transmitiendo desde algún lugar del mundo para mi página personal, doctor Eduardo Edgar Hernández Ruiz. Hoy, 25 de marzo del 2020, siendo las 12:10 de la noche, eh, quiero dar el conocimiento acerca de cómo crece el coronavirus en el mundo. Este mapa que estamos viendo ahí es el Mapamundi, donde se puede observar cómo se desarrolla y cómo crece en el mundo el coronavirus, y nos va diciendo día a día cómo se va desarrollando la pandemia. Es importante que entendamos cómo crece el virus para entender también cuando decimos que hay muchas dudas acerca de la pandemia, hay muchas dudas que bueno, por lo menos que yo tengo, en dudas que me hacen creer que la pandemia no se agrave, y todas esas dudas emergen, o la mayoría, del análisis de este mapa. Si nosotros lo vemos, eh, cómo crece el coronavirus en el mundo, pues realmente asusta lo que vamos a ver, pero hay que darle el cierto nivel, hay que darle el justo nivel para que nos demos cuenta que muy probablemente no es lo que nos están diciendo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí el mapa empieza a partir del día 22 de enero, que es la fecha, o sea, a partir del 22 de enero inicia el conteo, donde ya el 22 tenemos aquí que en China, miren, en China había 558 infectados, ya habían muerto 17 personas y ya se habían curado 28. Es importante observar cómo el brote inicia en la ciudad de Wuhan, en China, el día 31 de diciembre, el día último del año 2019, pero tenemos por ahí un dato que antes del 31 de diciembre, semanas antes, ya había brotes en China. Eh, y bueno, en este momento también se están diciendo que también incluso meses atrás o semanas atrás, se detectaron también algunos brotes en Estados Unidos, pero que no se informaron. Y a su vez también se dice que los Estados Unidos no fue el primer brote, sino que antes ya había habido otro brote en Italia. Entonces, la realidad es que nadie sabe dónde ocurre el brote. Se descubre en China, pero los chinos le echan la culpa a Estados Unidos, y también se piensa que los primeros brotes realmente de neumonía salieron de Italia. No se ponen de acuerdo, y esto, bueno, pues nos hace dudar de la pandemia. Eh, no se sabe realmente cuándo es el origen de esta pandemia. O no es que no se sepa el origen, sino no se sabe desde cuándo está infestado el ser humano, la realidad. O sea, se descubren los primeros casos, 27, alrededor de 27 casos, el día 31 de diciembre, pero
la realidad es que, bueno, desde hace mucho tiempo atrás ya se tenían datos de la existencia de este virus, por lo menos es lo que se sabe. Esto da como consecuencia que desde antes del día 31 del 2019, 31 de diciembre del 2019, antes de esa fecha, mucho antes, ya había casos positivos en todo el mundo y el mundo todavía no sabía de esto. Muy probablemente, prácticamente yo creo que a lo mejor el coronavirus ya estaba en todo el mundo al momento que encuentran el primer brote. Eso es la realidad, ¿sí? Esto nos lo dice el mapa chino y también nos lo dice el mapa del coronavirus y también nos lo dice las fuentes que estamos consultando, principalmente de científicos de China, del Centro de Control de Enfermedades de China. Entonces, miren ustedes lo que sucede cuando le damos iniciar. Vamos a ver rápidamente cómo el mundo se va cundiendo y entonces, pues al ver esto, yo creo que es muy lógico que pues la gente se espante. Fíjense nada más cómo se observa. Chéquenle. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con gusto háganmela aquí en los comentarios y yo las voy a estar leyendo y con gusto las platicamos o las resolvemos. Fíjense cómo cuando yo le doy clic va a empezar a correr van a empezar a correr el número de infectados, primero en China, luego se va a Estados Unidos, luego a Europa, y nunca invade ni Sudamérica, ni Centroamérica, ni África. Ahorita lo van a ver. Entonces fíjense ustedes lo que sucede. Ahí le damos correr, se empieza a infectar poco a poco todo el mundo, ¿sí? El día 4 de febrero ya tenemos los primeros casos, por ejemplo aquí en Europa, ya tenemos el primer caso en España y ya tenemos los 2 diagnosticados en Italia, pero en Estados Unidos también ya tenemos 11 infectados, cuando en China ya había 23.707 diagnosticados. Es importante saber que, bueno, les voy a dejar correr la imagen para que vean cómo sigue infestándose el mundo, y pues sí, se ve grave, pero ahorita vamos a explicar que no lo es. Fíjense todos ustedes cómo va corriendo el mapa, poco a poco se va enfermando el mundo, ¿sí? Ya para el día 2 de marzo ya tenemos 90.306 infectados, ya tenemos 3.085 muertos, pero también ya tenemos 45.602 personas curadas. Si seguimos avanzando, pues vamos a ver cómo se sigue enfermando el mundo. Miren, hasta aquí, hasta el 2 de marzo, ya China ya tenía 80.000 pacientes infectados, incluso ya tenía 2.914 muertos. Europa ya tenía también un buen tanto, ya había infectados en Francia, en Alemania, en España, ¿sí? En Italia, obviamente también en Estados Unidos ya empezaban a darse los brotes, y nadie se daba cuenta que también en Irán venían evolucionando y venían saliendo muchos casos infectados. Si nosotros seguimos corriendo el mapa, entonces podremos observar cómo se sigue infectando, ¿sí? Pero pareciera que los países de el sur de África no se infectan tan fácil como se infectan los chinos, por ejemplo. Esto vendría siendo una pandemia muy extraña, una pandemia que cada uno decide si va a cuarentena o no. Esto me causa mucha extrañeza porque cuando generalmente hay pandemias en el mundo, esto es algo grave. Y esta pandemia pues está tomando pues en todos los países prácticamente,
se está tomando muy a la ligera, lo cual me da la idea de que todos los países entienden que esta pandemia pues no es tan grave, pero al mismo tiempo los métodos para espantar a la gente también están teniendo efecto y cada vez más países están sumando al miedo colectivo. Esto es muy peligroso porque muchas economías en todo el mundo pueden ir cayendo poco a poco. En este mapa, bueno, les voy a dejar correr nuevamente, fíjense, ahí sigue corriendo, se sigue infestando y aquí llegamos al 23 de marzo, incluso al 23 de marzo. El 23 de marzo nosotros podemos observar que prácticamente todo el mundo está lleno de o está infectado por el coronavirus. Nada más que bueno, ya ahorita en la primera corrida de todo el mapa, pues ya esta nos arroja ciertas situaciones medio extrañas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque debemos de observar que hay países que ya incluso en el día 23 de marzo, ¿sí? Que más o menos corresponde al día 90 de la pandemia, este virus que ataca a todo el mundo aparentemente, pues algo pasa en estos países que son inmunes hasta el día de hoy, 23 de marzo. ¿Qué quiere decir? Que pues que esta pandemia es muy extraña porque no ataca a la totalidad de los países. Por ejemplo, aquí en esta parte, este es un territorio junto de Argelia que corresponde a un país que se llama Libia y tenemos en este lado a Mali, ¿sí? También un país pobre. Libia es un país que por historia siempre ha estado en guerra y es un país, bueno, son países muy pobres en guerra que siempre están grupos del crimen organizado actuando dentro de ese país y lo tienen secuestrado. Entonces, en ese país es muy pobre junto con Mali, por ejemplo, que está en esta parte. Aquí está Sudán y aquí también está inmune Sudán del Sur, ¿sí? Sudán del Sur. También podemos ver que Botswana, que es esta parte de aquí, también se encuentra inmune. Yemen, ¿sí? Aquí, este es Yemen, también un país que generalmente siempre está en guerra, un país muy pobre, ¿sí? Países muy pobres son inmunes prácticamente al coronavirus. Fíjense qué cosas, ¿no? Y luego miren, aquí esta parte corresponde a Turkmenistán, es medio complicado decirlo. Son países de Asia, muy pegados a Rusia, ¿sí? Que también están, pues aparentemente inmunes. Esto, pues a mí me llama la atención, ¿sí? Y me llama mucho la atención, puesto que pues es un virus medio extraño, es una pandemia definitivamente muy extraña. Si nos damos cuenta, aquí, fíjense, en esta parte de aquí, al día 23 de marzo, hola Miguel Ángel Forstal, ¿qué tal? Saludos. Aquí, si nosotros vemos lo que respecta aquí al número de infectados, muertos y curados para el día 23 de marzo, nos podemos dar cuenta que tenemos al día 23, o sea, al día de antier, 340.325 muertos, infectados, y hay muertos 15.053, que corresponde aproximadamente al 3%. Vamos a leer, ya empiezan los gobiernos a decir que hay que salir a trabajar y la OMS
ya felicita a Obrador. Es correcto, o sea que incluso Estados Unidos ya se está quejando del problema económico, y ya el día de hoy Trump está incitando también a los estadounidenses pues a empezar a salir a trabajar, porque pues creo que no queda de otra. Este mapa nos demuestra que la pandemia está medio dudosa, no es grave, ¿sí? Entonces, bueno, lo que estaba yo comentando es que aquí nosotros, si podemos, si vemos los números de infectados y vemos el número de muertos, corresponde al 3%. Y si volvemos a correr todo, vamos a ver que siempre va correspondiendo al 3%, ¿sí? Esto me llama mucho la atención, porque una pandemia que no está controlada, generalmente, bueno, va creciendo de forma desmedida, y esta pandemia no, siempre ha estado muy controlada, siempre corresponde al 3%. Entonces, donde paremos el cursor, básicamente va a corresponder al 3%. Si lo paramos ahí, 23.892 el día 4 de febrero, y hacemos la cuenta, bueno, siempre va a ir correspondiendo más o menos al 3%, y obviamente va a variar un poquito hacia arriba, hacia abajo, pero siempre se va a ir estabilizando en promedio al 3%. Es importante saber que este 3% es muy relativo, porque vamos a ver más adelante que está tomado de un promedio, ¿sí? Entonces hay países muy pequeños que tienen 2 infectados y unos ya se murió, y entonces pues nos da el 50%, por ejemplo, de letalidad en ese país, y obviamente pues eso aumenta la estadística del 3% al 50%, pero en ese país nada más. Mientras que hay otros países, por ejemplo, como Alemania, que aunque tiene muchos infectados, el país ya logró lo normal, la letalidad normal, la letalidad que se ha encontrado, que dicen los chinos que es la real, y también los médicos de Corea del Sur, que más o menos dicen que la letalidad del virus está por el 0.4%, por lo cual obviamente no tenemos por qué espantarnos. Hay que cuidarnos, pero no hay que espantarnos. Entonces, aquí las pruebas, vamos a seguir platicando de esto. Dice, voy a leer otra pregunta, bueno, otro comentario. Dice, desde el 22 de enero México ya tenía una prueba del coronavirus. Sí, es importante comentar que también dentro de la extrañeza de esto es que, el coronavirus se descubre el día 31 de diciembre, 31 de diciembre del 2019, y se hacen las pruebas para el coronavirus. Lo extraño es que, pues, yo no entiendo una cosa: si no, el virus no se conocía, ¿cómo es posible que ya hubiera las pruebas? No lo entiendo. A lo mejor alguien más inteligente que yo pues me pudiera explicar, pero está medio complicado. Ahora, en todos los países donde no había pruebas, obviamente no había infectados, pero en cuanto se empiezan a hacer las pruebas, empieza a haber infectados en todos los países. Esto es medio extraño también. O sea que a más pruebas, más pacientes infectados, y pues esto me da la idea de que esos pacientes infectados, muchos, la mayoría, ya estaban ahí antes de que iniciaran los brotes. Parece que así está sucediendo, o por lo menos está aparentando eso. Entonces, bueno, voy a correrlo de nuevo para que todos vean cómo se va infestando el mundo, pero nunca está descontrolado, siempre va correspondiendo al 3%. Entonces, chequenla ahí. Aquí tenemos el día 12 de marzo, 129.447 infectados, 4.938 muertos, y corresponde al 3%. Entonces, toda la pandemia está totalmente controlada, y por si fuera poco, al día de hoy, que es 25, el día 24, ¿sí? El día de ayer, en China, se festeja. Los médicos de China ya festejan que se pudo controlar la pandemia. Esto es, China ya declara que se controló la pandemia, y entonces, pues esto es una buena noticia,
pero también nos deja una duda. Una pandemia tan grave, tan severa, no se puede controlar tan fácil. Y las imágenes, cuando salen los médicos chinos, el júbilo que demuestran, está medio extraño. O sea, le diría a toda la gente que se está espantando que vea estos videos, que vea esta información, porque está sucediendo algo muy extraño. Entonces, el día de hoy, China dice que la pandemia ya le hizo los mandados, y entonces el día de hoy también ya están saliendo los niños chinos, ya están regresando a la escuela. Los médicos ya se quitaron los cubrebocas y dicen que ya también ya no hay problema en China. También hoy, el día de hoy, abrieron también las visitas a la Gran Muralla China, y entonces, bueno, pues esto me da la idea de que los chinos exactamente sí ya salieron de la epidemia. El problema de la pandemia, perdón. El problema es que al día 23 de marzo, voy a ver si puedo poner el 24, ¿sí? A ver si puedo poner el 24. No, el día 23 de marzo es el último día que hay registro. Al día 23 de marzo, China tenía 81,000 infectados, ¿sí? Y tenía 303,274 muertos. Al día de hoy, China realmente se fue un poquito arriba del promedio de 3%, está en 4.02%, ¿sí? 4.02% de letalidad. Pero generalmente, si nos vamos nosotros desde aquí, nosotros podemos ir viendo que siempre China anda por el 3%, o sea que siempre tuvo su pandemia, su epidemia controlada totalmente, ¿sí? Entonces, fíjense, los primeros días China sale el brote, se empieza a infectar, y empieza a haber brotes en el área perimetral del país. Obviamente el brote es en la ciudad de Xuan, en la área central de China, que es una ciudad, me parece que de las 6 más grandes de China, tiene 11 millones de habitantes, pero nada más infectan 27 al principio, y de ahí, bueno, se descubren 27 y de ahí van saliendo más. Se empiezan a ver casos diseminados en toda China, y poco a poco, después de que se disemina en China, empieza a volverse pandemia, y los primeros casos registrados se empiezan a descubrir en Estados Unidos. Fíjense nada más. En Estados Unidos, al día 27 de enero tenían 27 casos. Ahora, Francia ya tenía casos, y Alemania también. Es importante conocer también o saber que países como, por ejemplo, Corea del Sur, ¿sí?, que está por aquí. Corea del Sur también es uno de los primeros países que más importancia le pone a la epidemia, y empieza a hacer infinidad de pruebas, ¿sí? De hecho, es el país que más pruebas ha hecho, y por eso es el país que encontró que la letalidad está muy muy baja, ¿sí? O sea que no hay por qué preocuparse con este virus. Como comenté, después se va a Estados Unidos y empieza a invadir toda Europa, como lo vamos a ver ahorita. Pero fíjense una cosa que me llama también mucho la atención, que no invade prácticamente nada hasta como por el día 24 de febrero. No invade ningún país de África prácticamente, de América los casos son muy limitados, ¿sí? Y obviamente estos países corresponden al tercer mundo. Entonces, fíjense también qué cosas, ¿no? O sea que los chinos son el país que más gente tiene, obviamente por lógica es el que más se tiene que infectar. Después, en segundo lugar, hay mucha población en Estados Unidos, pero económicamente también los Estados Unidos reciben prácticamente todos los viajes del mundo. Entonces, por lógica, pues también los Estados Unidos se tendrían que infectar en segundo lugar.
Y en tercer lugar, en poder económico, pues están los europeos, ¿no? Y entonces los europeos, como vamos a ver, también se empiezan a infectar en tercer lugar. Fíjense, sí, que ya al día 7 de febrero ya empezaron los primeros casos en Europa, pero están muy controlados. Entonces, yo no entiendo una cosa, si el brote principal estaba en China y ahí estaban ya al día 7 de febrero 34,000 infectados, y después dicen los de Estados Unidos que en Italia realmente fueron los primeros brotes, pues ya no checa, porque entonces en Italia nada más hay 3 infectados, cuando en China ya hay 34,000 infectados. Obviamente, después, cuando empiezan a mandar las pruebas a Italia y los italianos empiezan a hacer las pruebas, pues empiezan a salir positivas y empiezan a ver que prácticamente una gran proporción de la población pues está infectada, ¿sí? Mi pregunta es, ¿ya estaba infectada o realmente se está infectando a partir de que la pandemia va creciendo? Pero vuelvo a repetir, no entiendo, porque Estados Unidos dice que ellos no fueron los del primer brote, sino que fueron los italianos. Luego entonces, desde un principio, creo que el brote mayor debía de haber sido en Italia y no fue así. Entonces, bueno, pues es otro dato que a mí me llama mucho la atención. Y en España, fíjense, apenas había un caso. Empieza a diseminarse el caos, empieza a diseminarse el miedo y Europa a través de los días empieza también a tener más pacientes infectados cada vez, pero fíjense que hasta el 19 de febrero, ¿sí? Todavía ningún país de África, a excepción de Egipto, ¿sí? Que tenía un diagnosticado, pero hasta el día 19 de febrero todavía no teníamos ningún caso en todo lo que es África, ni tampoco en México, Centro ni Sudamérica. Una pandemia muy extraña, porque una pandemia cuando ataca, generalmente cuando ya se hace pandemia, pues no respeta ningún país o no debiera respetarlo o se tendrían que infestar todos al mismo tiempo, pero en esta pandemia no sucede. Aquí en esta pandemia prácticamente se van infectando los países ricos primero, o los que más tienen para las pruebas. Primero China, obviamente, es el que descubre el virus y, como lo dije hace rato, él ya tenía también las pruebas para detectar el virus chino. Pero también hay que ver una cosa muy simpática. China tiene 74,000 ya diagnosticados al día 19 de febrero, pero Rusia, que es muchísimo más grande que China, nada más tiene 2, ¿sí? Y esos 2 están curados prácticamente al día 19 de febrero. Esto es, la letalidad de Rusia prácticamente es del 0%, mientras que la letalidad en China ya anda por el 3%. Entonces, bueno, tengo problemas aquí con el mapa, se está viendo medio borroso, no sé por qué, pero bueno, vamos a tratar de continuar. Entonces, se va corriendo la infección hacia lo que es los países de Estados Unidos, Europa, pero Rusia siempre se mantiene prácticamente inmunizado, ¿sí? Rusia no se infecta y por extraño que parezca, tampoco los países que están alrededor de China tampoco se infectan y pues desafortunadamente no sé a qué se deba o no sé si sea una coincidencia, pero todos estos países también pertenecen la mayoría al tercer mundo. Entonces miren, donde hay país de tercer mundo generalmente no hay una infección. Tenemos aquí a Camboya, que está muy cerca de China, ¿sí? Tenemos países como Filipinas, que ya tiene 3 diagnosticados al día 19. Tenemos a Japón, que tiene 84. Y así sucesivamente, todos los países que están alrededor de China no se infectan con la misma velocidad que China. Es muy extraño. Y también los países que están alrededor de Estados Unidos, como México y Canadá, tampoco se infectan con la misma velocidad. Y también miren, los países que están junto de Europa, ¿sí? Por ejemplo, los países que están aquí como Marruecos, que está inmediatamente enfrente de España, no se infecta. Ya España ya tiene 2 infectados al día 19 y Marruecos todavía
no tiene ninguno. Esto quiere decir probablemente que el virus detecta quiénes son los países pobres y quiénes son los países ricos. ¿Será? ¿Quién sabe, verdad? Entonces, vamos nosotros a continuar, ¿sí? Y el día 24 aproximadamente, ¿sí? El día 24 de... el día 24 de febrero, 24 de febrero es, como lo dije, el día en que sale el primer infectado en África, hasta el 24 de febrero. Recordemos que la pandemia inicia el día, el día último de diciembre. Entonces, una pandemia que solamente se está yendo hacia países ricos y está respetando todos y cada uno de los países pobres. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué sucede? No lo sabemos. Miren, creo que ahí ya se compuso, aumentamos la luz y ya se compuso un poco, afortunadamente. Entonces, bueno, pues el día 24, entonces nosotros ya tenemos lo que es la primera infección en África hasta el día 24. Fíjense nada más, quiere decir que en todo ese periodo nadie de Estados Unidos viajó a África, nadie de China viajó a África y nadie de Europa viajó a África. Fíjense nada más qué cosas suceden en este tipo de pandemias, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención, ¿sí? Es que Rusia tiene una letalidad cero, incluso hasta el día de ayer, me parece. Entonces, fíjense nada más. Vamos a ver, vamos a correr la infección y vamos a pararla el día 23 de marzo, que es el día de antier, ¿sí? Obviamente podría ser ayer, lo que pasa es que ya estamos ya son las 12:42. Entonces realmente estamos en la noche de mañana, pero estamos viviendo el mañana, pero estamos hablando de lo que pasó antier. Y entonces, bueno, estamos en el día 23. Si nosotros ubicamos aquí a Rusia, pues vamos a ver que Rusia tiene Rusia tiene 20, desafortunadamente no se ve bien, bueno, tiene 367 diagnosticados al día de antier y ni un solo muerto. Entonces, es algo muy complicado entender cómo China, ¿sí?, tuvo 3.274 muertos y Rusia, que ni siquiera está tomando en cuenta el coronavirus, nada más tenga 367 y ni siquiera un muerto. También me llama la atención mucho, por ejemplo, Alemania, ¿sí? Alemania, que tiene una letalidad también muy baja. Angela Merkel ya ahorita ya se incapacitó, ¿verdad? Ya se fue a la cuarentena porque salió positiva y ya todos los alemanes se guardaron, pero casualmente ya Angela Merkel está sacando un programa para en determinado momento, si las empresas empiezan a quebrar, ellos puedan nacionalizar algunas empresas y entonces esto me parece también muy extraño, ¿sí? Alemania tiene la letalidad que se espera en todo el mundo, ¿sí? La letalidad que es la común en el coronavirus, que es por abajo del 1%, generalmente es 1.4%, y vuelvo a repetir, este 3% que se maneja simplemente es un promedio. Pero es muy importante que nos quedemos a ver de dónde sale ese promedio, porque vamos a analizar ahorita cada una de los continentes, cómo se fue infectando, y ahí se van a dar cuenta que esto no es tan grave, ¿sí? Así como se ve el mapa, no hombre, pues sí está complicado, porque estamos viendo que sí, efectivamente, ya está infestado todo el planeta. La realidad, creo que es otra. Entonces, bueno, para todos los que me están viendo ahorita,
Ya vi que hay varios colegas que me están observando. La fuente es importante, es el mapa del coronavirus. Aquí estamos ocupando a la fuente como El País, que es uno de los periódicos más importantes del mundo, es de origen español. Pero este mapa lo pueden encontrar en todo, en cualquier página este, que se dedique a la supervisión del coronavirus. Es el que utilizan todo mundo, o sea que no estoy haciendo ningún descubrimiento yo, y creo que cualquier colega puede también analizar todos estos datos para que se dé cuenta de por qué cuando decimos que esto no es grave, se dé cuenta de dónde, a qué nos referimos. Entonces, esa es la fuente y vamos a seguir comentando un poco. Entonces, miren ustedes, entonces estábamos en el día 24, ¿sí? Cuando empiezan a infectarse los países pobres, ¿sí? Vamos a ver, vamos a llevar hasta el día 24. El día 24, el día 23, si vimos, todavía no existía ningún país infectado, y esto es curioso. Dejaron pasar un tiempo y probablemente cuando el Fondo Monetario Internacional ya les prestó dinero para que pudieran comprar cubrebocas y que pudieran comprar pruebas, pues ya empezaron a ver los primeros infectados. Pero también llama la atención que en Europa, en África, en América, si el país es más pobre, entonces detecta menos, hay menos infectados, y si el país es un poquito más rico, pues hay más infectados. Yo encontré una relación muy obscena, muy extraña, que si nosotros tomamos el porcentaje de pacientes infectados y sacamos el porcentaje de muertos, siempre nos va a ir dando la pobreza del país. Tomando en cuenta que los países que tienen tasa cero, a excepción de Rusia, son países sumamente pobres. Esto quiere decir que entonces todos los países pobres están inmunes al coronavirus, y esta pues es una situación que a mí no me parece, no es un virus que se maneje de forma normal. Entonces, miren, por ejemplo, me llama la atención que Indonesia tiene un 9.33%, ¿sí? Ya que tiene 514 muertos diagnosticados al día de hoy, y muertos 48. Entonces, fíjense ustedes, Indonesia tiene 9.3, ¿sí? 9.3 muertos al día de hoy, 9.3 de letalidad, una letalidad muy elevada. Pero si nos vamos a la letalidad que tiene Alemania, pues Alemania anda por el 0.4%, ¿sí? Australia, por ejemplo, al día 24, ¿sí? Todavía tenía apenas 22 diagnosticados y 11 curados, y al día de hoy ha llegado a los 1.314, ¿sí? A los 1.314 infectados y hay 7 muertos, ¿sí? Entonces, es importante que vean ustedes el mapa, y cuando yo lo pongo aquí, pues se ve que toda Australia está infectada, pero la realidad es que solamente hay 1.314 diagnosticados, y realmente en Australia solamente hay 7 muertos, ¿sí? No es todo el país. Esto hay que entenderlo y hay que dárselo a conocer a todos nuestros conocidos, ¿sí? También sucede en México. Miren, al día de antier, 23 de marzo, en México había 251 pacientes diagnosticados y había solamente 2 muertos. Yo puedo comentar lo siguiente. En este momento, ¿sí? Si nosotros les preguntamos a quien sea, oye, ¿conoces a alguien que tenga coronavirus en México? Yo aseguro que muy pocos van a poder conocer a alguien que tenga coronavirus. Pero si alguien pregunta, oye, ¿conoces a alguien que tenga diabetes? Yo creo que va a haber muchos que sí conozcan más de 2 que tengan diabetes. Esto nos da
la posibilidad de diferenciar entre una pandemia grave y una pandemia que no es grave, ¿sí? No estoy diciendo que no exista, que quede muy claro, estoy diciendo que esto no es grave y entonces arriesgar la economía, el colapso económico de un país por una pandemia que no es grave, pues se me hace bastante ridículo. Entonces, es importante entonces entender esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, Guatemala. Guatemala al día de antier tenía 19 diagnosticados y solamente tenía un muerto. O sea, en todo el país había 19 diagnosticados y solamente había un muerto, ¿sí? Brasil es un país enorme, es un país con un territorio muy, muy grande, ¿sí? Y en todo el país hay 1.593 diagnosticados, ¿sí? Y hay 25 muertos únicamente. Es importante entender que según los chinos, el 90% de pacientes que son infectados y que se diagnostican por medio de la prueba están asintomáticos y entonces esto todavía está más extraño. O sea, la mayoría de pacientes que se están encontrando son pacientes, la mayoría que están asintomáticos y son pacientes que no tienen ningún grado de lesión en la resonancia magnética. Esto lo informaron los científicos del Centro Chino de Control de Enfermedades. Entonces, encontramos que esta estadística mortal pues es muy engañosa porque no dice cuántos estaban enfermos de los muertos, ¿sale? Entonces, sabemos que el coronavirus ataca a los pacientes de más edad y ataca también a los pacientes enfermos. Entonces, los pacientes en riesgo son los pacientes principalmente arriba de 80 años y abajo de 80 años, pero los pacientes que estén enfermos. Entonces, esto sí hay que tomarlos muy en cuenta, porque estos pacientes enfermos tienen una posibilidad mayor de perder la vida por estar enfermos. Entonces, hay que preguntarnos si las muertes que se están presentando en cada uno de los países es secundaria es provocada por el coronavirus o es provocada por una complicación de la enfermedad de fondo y que el coronavirus puso en evidencia, por así decirlo. No sé si me de entender, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en Bolivia, ¿sí? Fíjense a lo que me refiero. Bolivia, un país ahorita en crisis, donde se le hizo un fraude ahí a Evo Morales, donde la derecha está tendiendo a invadir Bolivia, quiere quedarse con sus recursos. Ahí Bolivia es un país muy, muy pobre y tiene 24 diagnosticados y tiene 0 de letalidad. Pero también hay muchos en África que están igual, como Tanzania, por ejemplo, muy pobre con 0 letalidad, 12 diagnosticados. Kenia, lo mismo, Uganda, ¿sí? República Centroafricana, nada más con 3 diagnosticados y 0 de letalidad. ¿Son países que llevan muy bien su control? No, son países, la realidad es que son países que no llevan ningún control y que se están infectando, nadie sabe cuántos se están infectando, nadie lleva control y entonces pues es un verdadero relajo. Preocuparse por una pandemia de este tipo realmente creo que no tiene razón de ser. Entonces vamos a pasar otra vez, miren, en Nigeria tiene 30 diagnosticados y tiene 2 curados y 0 muertos. Entonces, en toda África, por ejemplo, está invadido, hay coronavirus en toda África, pero no toda África está invadido, no seamos pendejos, o sea, no caigamos en el miedo. En África, si vamos a Nigeria, nada más hay 30 diagnosticados, hay 0 muertos, ¿sí? En la República Centroafricana, que es muy grande, ¿sí? Nada más hay 3 diagnosticados, ¿sí? No sé si me dé a entender. Argentina, al día de antier, que es una extensión más grande que la de México, aparentemente, entonces tiene 225 diagnosticados y solamente 4 muertos.
Entre más pobre es el país, la estadística lo pone en diferente nivel. Fíjense nada más, ejemplo, si nosotros tenemos un país como, por ejemplo, Inglaterra son países que andan por el 4% de letalidad. Francia, por ejemplo, anda en el 4.2%. Eh, Francia, aquí está. Entonces, Francia, por ejemplo, Francia anda el día de antier en el 4.2% de letalidad, porque tiene 16.044 infectados y muertos tiene 674. Tendríamos que observar cuántos muertos de estos han presentado una enfermedad grave de fondo, ¿sí? Una enfermedad grave de fondo. ¿Y qué edad tienen cada uno de estos muertos? Entonces, siempre en cada país la información en cuanto a la estadística es engañosa, ¿sí? Alemania, por ejemplo, vamos a observar que tiene un porcentaje abajo de 0%, 0.4% aproximadamente, la letalidad al día de hoy. Eh, es importante saber que entre más pobre entonces, más inmune al virus es ese país. Entre más pobre es el país, menos gente se muere en ese país. Es extraño. Vuelvo a repetir, es extraño. Eso generalmente no sucede, ¿sí? En un virus, en una pandemia grave, esto que estamos hablando no es tan fácil que suceda. Ahora, ¿nos va a curar Cuba? ¿Sí? ¿Cuba está libre de coronavirus? No, Cuba tiene 35 diagnosticados y tiene ya un muerto también, ¿sí? Entonces tengo también muchas dudas. Los científicos chinos, los médicos chinos ya están saliendo también a dar ayuda al mundo. En el periódico chino de hoy, que es el Xinhua, ¿sí? Que es el periódico de más circulación en China, ya están diciendo que la pandemia está controlada. Y entonces mi pregunta es, los médicos chinos que estuvieron en contacto con los pacientes, entonces ¿tienen el virus o no tienen el virus? Dicen que no lo tienen, pero los que sí estoy seguro que lo tienen son los pacientes que se infectaron, porque al día de hoy salió también un estudio que dicen que los cadáveres tienen el virus, contienen el virus, aunque ya sean cadáveres. Entonces mi pregunta es, ¿los pacientes que presentaron la enfermedad y que están afuera ya no tienen el virus? Porque andan diciendo que todavía lo pueden tener, se podrían reinfectar. Y los científicos chinos dicen que el virus no se sale. Entonces, quiere decir que todos estos médicos o estos pacientes que están en la calle y que van a viajar ahora, pues a lo mejor van a ir a infectar. Esto sería la lógica, pero según los chinos esto no es así. ¿También ellos lo están tomando a la ligera? ¿O qué está sucediendo? ¿Cómo es posible que ellos ya manden a sus niños a la escuela cuando sabemos que las epidemias, las pandemias, los virus tardan generalmente, y más en una población tan grande como la China? Entonces, creo que vuelvo a encontrar otra cosa medio extraña. Sudán, como dije, tiene una letalidad del 50% porque tiene nada más a 2 infectados, ¿sí? Aquí está, miren, Sudán tiene a el 50%, al día de antier tiene 2 infectados y un muerto, entonces tiene un 50%. Ya ven cómo la estadística es es muy dudosa esta estadística que nos están diciendo que la letalidad es el 3%, ¿sí? Entonces hay que valorar todo esto para ver si realmente vale la pena asustar a la población, guardarnos en la casa y hacer que nuestra economía quiebre. Chad, Nigeria, República Federal, República Centroafricana,
Camerún, Benin, Togo, Liberia, Guinea y Mauritania en África, ¿sí? Son países con cero letalidad. ¿Cómo la ven? O sea que entonces debemos entender que ellos han llevado bien su tratamiento. No, simplemente son países extremadamente pobres, ¿sí? Donde lo que menos importa aparentemente pues es el control del virus. Y entonces, vamos, es una pérdida de tiempo estar haciendo control en todos los países mientras que en toda África no se hace control. Es extraño, ¿no? ¿No les parece extraño? Generalmente sabemos que en una situación grave, incluso los países invaden a un país que tenga una situación de pandemia que sea letal y lo ayudan a controlar. Aquí no está sucediendo eso. Todos los que están en la pandemia podemos decidir si nos vamos a cuarentena o no, dependiendo de lo que nosotros decidamos. Esto es una ridiculez, ¿sí? No hay, creo que, por qué tenerle miedo a esta pandemia. De todos modos, todos los días voy a estar informando de lo que está sucediendo en China, porque parece que a nadie le importa, ¿sí? Dice, investigadores chinos dicen que el virus permanece en personas ya fallecidas. Esto salió en la publicación de hoy. Y dicen otra publicación, dice, los chinos saben que el virus está con ellos y no van a bajar la guardia. Esto es, hay una publicación en el periódico chino donde el sector salud de allá dice que no hay que bajar la guardia porque obviamente saben que el virus está en la comunidad. Pero sin importarles eso, pues ya sacaron a sus niños a las escuelas, ya metieron gente a la muralla china. ¿Qué está sucediendo? Entonces, ¿es letal? ¿Es grave? ¿No es grave? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo ahí? No lo estoy entendiendo bien. Y por otro lado, pues también nos dimos cuenta que pues los chinos de repente son un poquito también medio, no dicen la verdad, porque también en un artículo del periódico ya le empezaron a echar la culpa a los Estados Unidos, diciendo que los Estados Unidos son los que están diseminando el odio a China, porque están diciendo que los chinos inventaron este virus y no es así. Eso es lo que dicen los chinos. Y entonces dicen que los de Estados Unidos son los que se están inventando cosas, y dicen que en Estados Unidos tienen ya más de 40,000 casos confirmados, y que entonces lo más lógico es que los que estaban más graves pues eran los de Estados Unidos. La realidad, eso es lo que le dice el pueblo, la prensa china al pueblo. Pero la realidad es que Estados Unidos todavía no llega a los 40,000 casos. Eso fue la publicación de hoy. La realidad es que Estados Unidos apenas está en 33,000 casos. Entonces, también la prensa china, por algún motivo, trata de que su población también esté informada, pero está aumentando aparentemente las dosis en el mundo. Por algún motivo, no sé, sería cuestión de investigar a qué se está debiendo esta situación. Entonces, vamos a ir vamos a estar reportando lo que vayamos encontrando en este mapa. Si encontramos más situaciones dudosas, vamos a estarlas reportando. A todos mis colegas les vuelvo a informar que la fuente de mi información, una de las fuentes es el mapa del coronavirus, lo cual estamos siguiendo día con día, ¿sí? En esto basamos nuestra hipótesis de que esta epidemia no es grave, en el análisis diario de cómo se ha ido difundiendo el virus. Cualquier duda, cualquier pregunta, háganmelo saber ahí en los comentarios. Vamos a estar subiendo información acerca de las publicaciones de los periódicos, los científicos chinos, qué es lo que están informando, qué es lo que están diciendo, para que nosotros lo vayamos tomando en cuenta y vayamos tomando las medidas necesarias y vayamos informándole a la gente con la justa medida, sin asustar, sin crear pánico,
hay que cuidarnos. Este país no aguanta la cuarentena. La información nos hace libres. Por el momento, aquí vamos a dejar el video y nos vemos en la siguiente.